Estamos de vuelta con el licenciado Manuel Gómez en La Arena, hablando sobre el reglamento de aplicación de la Ley de Regularización y Naturalización. Manuel, estábamos hablando, íbamos a abordar antes de irnos a la pausa comercial, sobre la Ley 169-14 y cómo algunas de las personas, algunos de los grupos que han considerado y que han declarado que el reglamento contraviene la Constitución Dominicana, decían sobre la potestad del Congreso Nacional de ser el cuerpo de nuestro sistema como gobierno y como país, que tiene el derecho de establecer las políticas y las leyes migratorias. Pero entonces mi pregunta va de la manera siguiente. Este reglamento es una derivación de una ley que pasó por el Congreso Nacional. Entonces, ¿no se cae ese argumento o es válido? Sí, precisamente ese es el elemento que hace en cierta medida que pierda validez o que pierda cierta fortaleza los argumentos que esgrimen aquellos grupos que establecen o que alegan la inconstitucionalidad del reglamento, porque el reglamento precisamente lo que hace es permitir la aplicación de la ley 169-14. 169-14, esta ley que precisamente atravesó los procedimientos constitucionales de formación y elaboración de las leyes. Es decir, que se agotaron todas las etapas que precisamente prevé la Constitución para la elaboración de las leyes. Es decir, que entendemos que no se está violando ni extirpándole una atribución que es propia del Congreso o que el gobierno central está incurriendo en una violación de la separación de poderes por ese elemento. Ahora lo que yo no entiendo es si en ese instante en que fue aprobada la ley, y como tú dices, pasó todo el procedimiento, tiene que pasar por ambas cámaras, llegar al Poder Ejecutivo y que sea promulgada por el presidente. Si es de conocimiento público y hay grupos que tienen diferencias o sienten que está violando la Constitución, ¿por qué esperar hasta ahora, cuando se está aplicando el reglamento, para salir a la luz pública a hablar de esta manera, en vez de simplemente someterlo inmediatamente por ante el Tribunal Constitucional, porque considera que la ley como tal es inconstitucional, porque todo este reglamento se deriva de la ley? Así es, así es. Pero ya entienden que quizás ya con la implementación o entrada en vigencia del reglamento es donde se materializa ya entonces la inconstitucionalidad, pero de todos modos ya ellos han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, lo hicieron ya tengo entendido el 1 de agosto pasado, por lo que entendemos que ya es cuestión de simplemente esperar a que el Tribunal Constitucional decida. Pero de manera preliminar entendemos que el reglamento en ninguna medida viola los preceptos constitucionales. ¿Cuáles son los elementos? Básicamente, como decíamos anteriormente, que ellos sustentan violación de la separación de poderes, que no la vemos realmente. ¿Por qué? Porque el Congreso ha aprobado una ley y le ha referido al Poder Ejecutivo pues el deber de implementar un reglamento que viabilice la aplicación de esa ley 169-14, el cual el reglamento se ha aprobado en el plazo que establece la misma ley 169-14. La Junta Central Electoral sigue teniendo sus funciones propias y en este caso el Ministerio de Interior y Policía de ninguna manera se está abrogando con este reglamento funciones de la Junta, muy por el contrario, lo que está haciendo es ejerciendo sus funciones propias en políticas migratorias y haciéndose cargo de una sola de las etapas previas antes de remitir a la Junta para la segunda etapa en la regularización que establece el reglamento. Manuel, hay algo que tenemos que abordarlo, porque todo esto, aunque a grandes rasgos no entramos en el tema, yo creo que es necesario en este punto hacerlo, y es sobre la sentencia precisamente 168-13 del Tribunal Constitucional, porque todo se deriva y todo esto ha sido causa de esa sentencia. Lo que no estoy entendiendo es lo siguiente: la sentencia tiene problemas y hay grupos y hay expertos que entienden que entra en disyuntiva y en contradicción directa con la ley y ahora el reglamento, que aunque el reglamento no lo aborda directamente, sí dice, y se va a la ley 169-14,
diciendo que a las personas que se le retiró la documentación hay que devolverle la documentación sin ningún tipo de procedimiento que esta persona, este individuo, debe agotar. ¿Hay problemas ahí en cuestiones constitucionales? ¿Se está violentando una sentencia de nuestro máximo tribunal o no? ¿Qué tú entiendes? Realmente ahí, José Ernesto, yo entiendo que la sentencia, o la ley más bien, no se está propiamente apartando de la sentencia y de lo que establece la sentencia. Además, hay un elemento que prevalece ahí, y era lo que planteábamos anteriormente. Imaginémonos que le desconozcamos todos y cada uno de esos derechos ejercidos a aquellos que ya han sido inscritos en las oficialías, en la Junta Central, que han sido inscritos en el sistema dominicano debidamente y que han ejercido sus derechos a lo largo de 30, 40, 50 años. O sea, desconocerle esos derechos jurídicamente tiene un efecto dominó increíble, que no homologarle esos derechos sería entonces totalmente ocasionar una especie de limbo jurídico en ese caso. Entonces, lo que se está haciendo fundamentalmente es evitando ese caos o caer en ese limbo jurídico. Y con relación a aquellos que no han sido inscritos, pues precisamente ahí se establece el mecanismo de regularización y de posible naturalización después de agotado el procedimiento. Pero aquellos que sí estaban inscritos y que se le está reconociendo de manera automática, por decirlo de una manera, esa nacionalidad, bueno, es que no podría el Estado entonces desconocerle ese derecho que a través de los años pues ya le había sido reconocido. Y por eso precisamente la homologación es un elemento imprescindible en la ley 169-14, porque que los derechos que se afectan a terceros inclusive, si no se homologan esos derechos, es de una consecuencia impredecible. A nosotros nos parece, y queremos tener tu opinión antes de finalizar la entrevista, Manuel, que no había solución fácil, que este era un tema que se había extendido por décadas, era un problema que se le había dado larga, un problema que definitivamente el gobierno dominicano y la nación dominicana no es la única responsable del desarrollo, pero que ciertamente somos parte del problema. Y en este sentido el gobierno dominicano en este caso buscó ser parte de la solución. Estemos de acuerdo o no con la forma en que lo llevó a cabo, ya eso es otra cosa. Pero hay que reconocer el paso, me parece, cualitativo de querer ser parte de la solución. ¿A ti te parece que fue de todos los males el menos malo o la única vía que teníamos realmente para empezar a poner la casa en orden en términos migratorios? Sí, era necesario iniciar ya a establecer un orden, precisamente en el aspecto migratorio, que se arrastraba por demasiadas décadas ya. Entonces, era evidente que ese orden, que ya venía arrastrándose esa situación de irregularidad, pues iba a traer ciertos inconvenientes. Eso es natural. Y yo creo que estamos en un proceso de crecimiento a nivel de Estado de Derecho. Y es lógico que ese crecimiento como Estado de Derecho traiga ciertos inconvenientes, ciertas desavenencias que son propias de un Estado democrático, y es lo que estamos viviendo. Pero con la implementación de esta ley 169-14, de este reglamento, no nos estamos apartando, primero, ni del orden constitucional, y segundo, lo que estamos haciendo es respetando también el elemento que no se está afectando a la soberanía, que es un elemento muchas veces que se alega que se pone en cuestionamiento con esa implementación. Muy por el contrario, el Estado Dominicano es quien ha decidido implementar estas normas, este reglamento, y dar solución de manera autodeterminada a esta situación. Pero eso es propio de todo Estado que va en un proceso de avance, que hayan ciertos inconvenientes, ciertas desavenencias, disidencia, eso es normal. Pero ¿qué tú dices, Manuel, a aquellas voces que son diversas, no tan solo de personas que manejan y que son figuras dentro de la opinión pública, sino también ciudadanos de a pie, común, que opina y tiene la postura que organismos internacionales como la ONU,
potencias extranjeras le han bajado línea al gobierno dominicano para que se aboque a este sistema de regularización y naturalización? No, yo entiendo que ahí, independientemente que hubo mediaciones de organizaciones internacionales como la ONU, es normal que intervengan diversas instituciones a nivel internacional. Eso es lo lógico ante un conflicto que se arrastra por tantos años. Pero lo interesante de esto es que lo que se ha decidido ha sido una consecuencia de una decisión soberana del Estado Dominicano, soberana totalmente. Ahora, de que haya no intromisión, sino de que haya sugerencias por parte de organizaciones, eso es lógico en un conflicto donde tenemos dos naciones en una sola isla y que tiene una incidencia no solamente en estos dos países, sino a nivel internacional. Pero yo creo que el gobierno manifestó puramente su posición en esferas internacionales, en escenarios internacionales, en reuniones que hubieron a nivel de el CARICOM, por ejemplo, donde se estableció claramente la posición soberana del Estado en todo momento. Yo creo que eso se dejó entrever muy claro. Y este proceso de crecimiento institucional es lógico que conlleve también esas diferencias propias de un Estado democrático. Yo creo que sí. Ahora es bueno, sí, dejar sobre la mesa de que este proceso, con el reglamento y con la ley 169-14, lo que se está haciendo es propiamente hacer efectivas las disposiciones de la sentencia. Lo que no busca es apartarse de ella, sino cumpliendo con ese mandato. Como dijo el presidente en una ocasión, si no cumple con esa disposición, pues podría ser pasible incluso de un juicio político. Entonces lo que está haciendo es, se están integrando los poderes del Estado para entonces, en ese sentido, cumplir con ese mandato del Tribunal Constitucional. Y esas etapas, lógicamente, han tenido que llevarse a cabo con un esfuerzo sumamente exigido por parte del gobierno, por parte de los ministerios. Integra no solamente el Ministerio de Interior y Policía, integra el Ministerio de Salud, integra CONANI, integra muchísimos elementos que conforman el Estado, pero que al final lo que busca es reorganizarse. Imaginémonos, José Néstor, de que una persona que haya nacido de un hijo de extranjero y que no haya sido, y que haya sido inscrita, por ejemplo, en las oficialías correspondientes, y que esa persona le haya vendido una propiedad, para ponerte un ejemplo, a B. B haya fallecido y C y D heredan esa propiedad y luego se la transfieren a cualquiera de nosotros. Todas esas consecuencias jurídicas, imagínense que eso retroactivamente entonces pierda su efecto jurídico. O sea, eso es lo que queremos poner de relieve, que sería un caos, no homologar esos efectos jurídicos. Bien. Muchísimas gracias, Manuel, en el día de hoy por compartir con nosotros, tener esta postura en cuanto a la ley de regularización y naturalización y el reglamento para su aplicación. Yo creo que es importante que llegue a los televidentes esta información y como siempre, gracias por las explicaciones y por edificarnos en el tema. No, gracias a ti, José Néstor, y siempre presto a venir aquí a nuestra casa. Bien, nosotros nos vamos a nuestra pausa comercial y cuando regresemos, venimos precisamente con lo que nos gusta finalizar. Esto pica y se extiende.